En los límites del bosque de San Agustín, donde los ecos del viento aún cuentan historias que los humanos prefieren olvidar, Aurora caminaba descalza sobre la tierra húmeda, sintiendo cómo el pulso del mundo se mezclaba con el suyo. El amanecer aún temblaba entre los árboles y la bruma ligera que nacía del río confería al lugar un halo de otro tiempo, uno en que los dioses caminaban entre los hombres y las criaturas del velo se escondían en los reflejos del agua. Desde niña, Aurora había sentido esa vibración distinta, ese sutil zumbido que nadie más percibía. Era como si todo el bosque respirara con ella. Por más que intentara negarlo, lo sabía desde siempre. No era completamente humana. Su madre, antes de morir, le había advertido que no debía dejar que esa otra mitad despertara, que los ojos del reino feérico eran tan antiguos como crueles, y que su belleza no era un don, sino una maldición disfrazada. Pero el mundo tenía una forma curiosa de reclamar lo que se le debía. Antes de continuar, este es un buen momento para decirte que si te gustan las historias de amor prohibido y mundos misteriosos, suscríbete al canal y cuéntame desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Tu comentario ayuda más de lo que imaginas. Aurora regresó al pequeño taller de orfebrería donde trabajaba con Mariana, su vecina y amiga desde la infancia. A simple vista, el lugar parecía un negocio antiguo lleno de polvo y herramientas oxidadas, pero Aurora le había dado vida a través de su talento para moldear la plata, como si la luz misma obedeciera sus manos. Nadie sabía que su don provenía de un linaje que coexistía con la naturaleza misma. Ni siquiera Mariana lo sospechaba. Para todos, Aurora era una joven huérfana, creativa y un poco retraída, que encontraba belleza en las cosas viejas y misteriosas. Sin embargo, aquella mañana el aire tenía un peso diferente. Las hojas del enebro detrás del taller no se movían con la brisa habitual. Algo, en el corazón del bosque, la llamaba. ¡Aurora! La voz de Mariana rompió el silencio. ¿Otra vez soñaste con ella? Aurora levantó la mirada pero no respondió. En su mesa había una pieza inusual, un colgante de plata con forma de media luna invertida. Lo había estado puliendo durante horas. No sé de quién hablas. De tu madre. La amiga suspiró. Cuando te quedas tan callada, tus ojos parecen seguir algo que no está aquí. Aurora sonrió con disimulo y siguió tallando. A veces la escucho, murmuró. No con palabras, sino con sonidos, como una canción que se repite en mis sueños. Mariana se estremeció. Me asustas cuando hablas así. La joven mitad hada apartó la pieza y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse a pesar de ser mediodía. Una lluvia ligera cayó, trayendo con ella el olor metálico de las tormentas que preceden a los cambios importantes. Entonces lo sintió. Un temblor en el aire, como si el velo entre el mundo humano y el reino feérico se adelgazara. Durante años había logrado mantener esa frontera cerrada. Había seguido la advertencia de su madre al pie de la letra. Pero algo, o alguien, del otro lado la buscaba. Esa misma noche, una figura apareció frente a su casa. No era un hombre cualquiera. Sus ojos eran de un gris casi translúcido. Su presencia absorbía la luz y su respiración no producía vapor bajo la lluvia. Vestía una capa oscura y sus manos, aunque fuertes, parecían hechas de mármol. Aurora no necesitaba verlo de cerca para saber qué era. Un fae del reino de la noche. El corazón comenzó a golpearle en el pecho. ¿Por qué había venido? ¿Cómo la había encontrado? El desconocido avanzó hasta el umbral sin decir palabra. Durante unos segundos, el silencio se convirtió en un contrato tácito entre ambos mundos. Aurora,
dijo al fin, con una voz grave como un eco de siglos. Tu padre ordena tu regreso. Ella retrocedió, temblando. Mi padre está muerto. Un destello cruzó los ojos del visitante. Los seres de su estirpe no mueren, solo cambian de forma. El tiempo corre distinto allá. Aurora abrió la puerta de golpe, con el rostro empapado por la lluvia. No iré contigo. Este es mi hogar. El Fae ladeó la cabeza estudiándola. Tu hogar es donde el velo respira contigo, y el velo se está rompiendo, mitad humana. Ese fue el momento en que todo cambió. Las siguientes horas fueron un borrón de sombras y recuerdos. Aurora, desesperada, buscó entre los objetos de su madre alguna pista, un amuleto, una carta que explicara por qué el reino feérico la reclamaba ahora. Encontró una caja de madera con símbolos que no recordaba haber visto antes. Dentro, un fragmento de melodía grabado en un disco antiguo y un trozo de pergamino desgastado que apenas decía: «La canción que une dos mundos no debe ser cantada». Esa frase la atormentaría desde entonces. El Fae regresó la noche siguiente. Se presentó como Lir. «No tienes elección», le dijo sin titubeos. «Si no cruzas por voluntad, lo harán ellos. Y cuando vengan, no habrá forma de detenerlos». «¿Quiénes?», preguntó Aurora temblando. «Los que sirven al Consejo Oscuro. Ellos no vienen a negociar». Aurora deseó rechazarlo, pero algo en su voz la desarmó. No era solo una orden, había pesar, una sombra de promesa rota. Lir extendió su mano. «Te protegeré, aunque no lo quieras, pero debes venir ahora». Ella lo miró fijamente. «¿Por qué te importa?». Él no respondió, solo apretó la mandíbula y desvió la mirada. Esa noche cruzó el umbral. El aire cambió de densidad. La luz se fragmentó en colores imposibles. Al otro lado, el reino de la noche la recibió con un frío que no era físico, sino espiritual. Montañas flotaban a la distancia y lagos de fuego espejeaban bajo constelaciones desconocidas. Aurora sintió cómo su mitad feérica despertaba, reclamando su lugar. Su piel brilló tenuemente por unos segundos y Lir la observó con una mezcla de respeto y miedo. «Bienvenida a casa», fue todo lo que dijo. Durante los días siguientes, Aurora aprendió lo que su madre nunca le contó. La corte de la noche se había dividido en facciones que luchaban por la herencia de la magia antigua. Su padre, Lord Naerion, gobernaba desde las sombras, mientras un grupo de traidores preparaba un golpe. El Consejo Oscuro, liderado por la misteriosa Illadia, pretendía desatar una canción perdida que podía unir o destruir ambos mundos. Y esa canción solo podía ser entonada por una mitad hada, por ella. La tensión entre Aurora y Lir creció inevitablemente. A medida que entrenaba para controlar su poder, él se convirtió en su guardián y en su prueba más difícil. Lir evitaba mirarla demasiado, y cuando lo hacía, sus ojos hablaban de un deseo que contrastaba con su disciplina. Una noche, mientras el velo reflejaba una luna doble, Aurora lo enfrentó en los jardines del castillo. «¿Por qué me proteges si temes lo que puedo hacer?». Él bajó la espada. «Porque ya destruí una vez lo que amaba, y no lo haré otra vez». Ella dio un paso adelante, y sin entender por qué, las estrellas parpadearon. Era como si el mismo aire reconociera esa atracción prohibida. Pero antes de que algo más ocurriera, una explosión de energía sacudió el castillo. Lir la empujó al suelo y desplegó sus alas negras. «Aléjate de aquí», gritó. «Es Illadia». El suelo se abrió bajo sus pies. Desde las sombras emergieron figuras cubiertas por niebla violeta, con ojos de fuego y garras translúcidas. Aurora sintió como un torrente de poder nacía dentro de ella, un torrente que no podía controlar. Lir gritó su nombre,
pero ya era tarde. La mitad hada había despertado. El canto prohibido, aquel que su madre había intentado enterrar en el silencio, resonó por primera vez en 1000 años. Antes del último destello de luz, Aurora vio a Lir caer de rodillas, las alas heridas, mientras su padre aparecía entre la penumbra con los ojos del mismo color que los suyos. «Por fin», dijo Naerion sonriendo, «la canción ha regresado». Y entonces todo se fragmentó. Antes de continuar con esta historia, recuerda suscribirte al canal y contarme desde qué ciudad nos acompañas. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Mientras la oscuridad la envolvía, Aurora comprendió que su destino ya no era solo suyo. El velo entre los mundos había sido roto, y ninguna canción podría volver a sellarlo. Perfecto. A seguir, presento a parte 2, de Mitad Hada. La canción prohibida, escrita en español, mantendo o mesmo estilo narrativo continuo, ambientação mexicana e profundidade emocional. El silencio posterior a la explosión era tan denso que podía oírse el eco de la respiración. Aurora abrió los ojos lentamente. Estaba tendida en un campo de flores negras que brillaban con reflejos plateados bajo una luna doble. El aire tenía gusto a ceniza y nieve, y el mundo parecía suspendido entre dos latidos. A su alrededor no había ruinas del castillo ni rastros de Lir, solo una quietud insoportable. Intentó levantarse, pero su cuerpo no le obedecía de inmediato. Una sensación de energía recorría sus venas, un poder desconocido que la hacía temblar. La canción prohibida seguía resonando en su mente, cada nota como un recordatorio de lo que había liberado sin querer. Por fin la canción ha regresado. Esa voz, la de su padre, seguía repitiéndose en los confines de su conciencia. Aurora quiso gritar, pero un susurro detuvo su voz. «No debes moverte todavía». Era una voz femenina, suave como el viento que roza la arena de una playa al anochecer. Del otro lado del campo apareció una mujer de cabello castaño oscuro y ojos dorados. Vestía ropas de viajera, con una capa hecha de hojas secas y runas indescifrables. «¿Quién eres?», preguntó Aurora con cautela. «Me llamo Nibra. Te encontré inconsciente en el límite entre reinos. Si no hubiera intervenido, las sombras ya te habrían encontrado». Aurora trató de recordar lo que había pasado. Lir, la explosión, su padre, la canción. «¿Dónde está Lir?», preguntó con urgencia. «Necesito encontrarlo». Nibra desvió la mirada. «Los que pertenecen a la corte no suelen sobrevivir a un despertar feérico». El pecho de Aurora se contrajo. «No digas eso. Él no puede estar muerto». Nibra la observó por un momento, estudiando su reacción. «Eres más humana de lo que imaginaba. Los de tu tipo no acostumbran llorar por guardianes, pero si quieres respuestas tendrás que moverte. Las sendas aquí cambian con cada pensamiento». Caminaron en silencio por horas, quizá días. El reino de la noche era un laberinto de planos, donde el tiempo no medía igual. Pasaron por ríos que fluían hacia el cielo y montañas que parecían respirar. A cada paso, Aurora sentía cómo su sangre respondía al entorno, reconociendo raíces que nunca había tocado. Finalmente llegaron a un santuario subterráneo tallado en obsidiana. Nibra se arrodilló frente a un estanque oscuro y dijo: «Este es el espejo de las voces. Si la canción te eligió, él mostrará verdades que los mortales no pueden soportar». Aurora se inclinó sobre el agua. Primero vio su reflejo, pero pronto éste empezó a distorsionarse. Su piel resplandecía con una luz azulada, y detrás de ella apareció la sombra de su madre. «Madre», susurró. La figura del reflejo sonrió con tristeza. «Aurora, no te culpes. El canto prohibido no nació para destruir, sino para unir lo que el miedo separó. Pero hay quienes jamás permitirán esa unión. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ocultar lo que soy?
porque en la mezcla está la fragilidad. Los de tu especie temen aquello que no pueden controlar. Tu padre, la voz tembló, quiso protegerte a su manera. Él también está prisionero de un destino que no eligió. El reflejo se desvaneció en ondas de agua. Aurora apretó los puños. Entonces, no todo está perdido. Si está vivo, puedo encontrarlo. Nibra asintió, pero su expresión se tornó sombría. Encontrarlo es una cosa. Recuperar lo que has despertado es otra. La canción está dentro de ti, ya no puedes callarla. Aprenderé a controlarla. Entonces tendrás que buscar a los antiguos, los de la estirpe antes del velo. Ellos conocen los versos perdidos que detienen la corrupción, pero no viven en este reino. ¿Dónde entonces? En el norte, más allá del Valle del Silencio, en las montañas que tocan el mundo humano. Pero el viaje no será fácil. El Consejo Oscuro también te está buscando, y si Illadia te encuentra antes, no quedará nada entre los dos mundos. Aurora miró hacia la inmensidad del paisaje feérico, el cielo quebrado y las sombras que vagaban sin forma. No tengo otra opción. Si esta canción puede destruirlo todo, entonces también puede salvar lo que amo. Desde las profundidades del bosque nocturno, algo respondió con un rugido. El eco hizo vibrar el suelo. Nibra dio un paso atrás, alarmada. «Ya es tarde. Nos han seguido». De entre los árboles surgieron criaturas hechas de humo y hueso. Sus ojos eran llamas púrpuras, y su movimiento dejaba rastros de ceniza. Nibra sacó un arco de luz, y Aurora, sin pensar, extendió las manos. La energía brotó de sus palmas en forma de notas que se materializaban en el aire. Sonidos vivos. Cada acorde empujaba a las criaturas hacia atrás, pero también le arrancaba fuerza. Nibra disparó flechas que estallaban en fragmentos de cristal. «Aurora, basta, su poder te consumirá». «No puedo detenerlo», gritó ella entre lágrimas. «Son demasiados». Entonces una sombra más grande atravesó el campo, y en medio del caos, una figura familiar se interpuso entre ellas y las bestias. Alas negras rasgadas, una espada luminosa en la mano derecha. «Lir», susurró Aurora. Él giró apenas el rostro. Tenía sangre en la mejilla, y su mirada era la de alguien que había caminado por la oscuridad y regresado sin alma. «Te advertí que no cantaras esa melodía», dijo con voz grave, apenas audiblemente. Aurora corrió hacia él. «Pensé que habías muerto. Desearías que así fuera. He visto lo que esa canción invocó. Todo el reino está en guerra. Tu padre fue traicionado, Illadia tomó el trono, y ahora reclaman tu regreso como si fueras una llave». «¿Una llave?» «Para abrir el camino al mundo humano». Lir la miró intensamente. «Si lo logran, ninguna frontera resistirá». Aurora tragó saliva, asimilando el peso de sus palabras. «Entonces debemos llegar a las montañas. Allí encontraré ayuda». Él negó con la cabeza. «Yo te llevaré. Pero si tus poderes se descontrolan otra vez, no dudaré en detenerte». «¿Detenerme?» Sus ojos se encendieron. «Aunque me cueste la vida». El viaje comenzó al amanecer. Atravesaron tierras donde el suelo se movía como si respirara, y las luces danzaban sin fuente visible. El vínculo entre Aurora y Lir se tensaba más. Ni las advertencias ni la desconfianza podían ocultar lo evidente. Eran dos seres condenados a encontrarse. En uno de los campamentos, mientras el fuego verde titilaba, Lir observó cómo ella dormía, su cabello mezclándose con la tierra luminosa. Intentó apartar los recuerdos, pero no pudo. Aquella mirada, esa humanidad, lo estaban destruyendo. Aurora, aunque dormida, percibía los pensamientos de quienes la rodeaban. En su sueño, escuchó fragmentos de una canción distinta,
una que provenía de él, un lamento antiguo de los guardianes feéricos, los que juraron no amar nunca. Esa noche, el viento llevó el eco de esa melodía hasta el firmamento. Al amanecer, Nibra los alcanzó. Las rutas del norte se han vuelto inestables, y la Día mandó cazadores de sombra. Si los encuentran, los absorberán en su red de espejos. «No nos alcanzarán», respondió Lir. «Tienes más fe que suerte, guerrero». Nibra lo miró con dureza. «Sabes que ella no podrá contener la canción por mucho tiempo». Aurora despertó en medio del diálogo. «No necesito que decidan mi destino por mí», interrumpió. «Si esa canción está en mí, la usaré cuando sea necesario». «No sabes el precio que implica», replicó Lir. «Siempre hay un precio», dijo ella con determinación, «pero más caro será no hacer nada». El grupo avanzó hacia el norte. A medida que ascendían, el paisaje se volvía menos luminoso y más humano. Los árboles se transformaban en abetos, las montañas en piedra real, y el cielo adoptaba tonos terrenales. Aurora sintió algo en el pecho. Nostalgia. Reconocía el olor a lluvia, el sonido de los grillos ocultos entre las piedras. México. Su México. El límite entre mundos estaba cerca, pero también lo estaban los cazadores. Un silbido atravesó el aire. Lir giró en un instante y bloqueó una lanza de sombra con su espada. «¡Nos encontraron!», gritó Nibra. Decenas de espectros surgieron de grietas invisibles. La batalla fue feroz. Aurora entonó la melodía con control parcial, transformando las notas en escudos de luz. Cada voz resonaba como el tañido de 100 campanas antiguas. Lir luchó a su lado, sus movimientos precisos, casi desesperados. Entre la confusión, un cazador logró alcanzar a Nibra. Ella cayó con el pecho atravesado por una hoja translúcida. Aurora corrió hacia ella. «¡No! ¡Nibra! ¡Aguanta!». La mujer sonrió débilmente. «Cumple tu destino, mitad hada». Su cuerpo se disolvió en un polvo dorado que flotó hacia el cielo. Aurora se arrodilló mientras Lir la tomaba del brazo. «Tenemos que irnos. Ahora. No la dejaré. Ya se fue. Si no cruzamos, moriremos todos». El dolor y la furia se mezclaron dentro de Aurora. La canción volvió a surgir, pero más suave, como una plegaria. Las notas formaron un puente de luz entre el reino feérico y el humano. El aire tembló, las montañas rugieron. «Sujétate», dijo Lir. Ambos cruzaron el portal. El paisaje cambió abruptamente. Se encontraban ahora en las sierras de Oaxaca, bajo un amanecer real. El aire olía a tierra mojada y copal. Los sonidos del mundo humano regresaron. El canto de los gallos, el murmullo de los insectos, la vida. Aurora cayó de rodillas, exhausta. «Lo lograste», murmuró Lir, observando el horizonte. «Pero el velo ahora está abierto. Ellos vendrán». «Entonces vendremos nosotros también», dijo ella, mirando al cielo. Muy lejos, en el reino de la noche, Hiladia lanzó un grito que hizo temblar los cimientos del palacio. «La canción ha cruzado», anunció. «El fin de los dos mundos ha comenzado». Antes de finalizar esta parte, si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos acompañas. Así esta historia llega a más soñadores como tú. El sol se elevó lentamente sobre las montañas de Oaxaca. Aurora y Lir se miraron en silencio. En esos ojos había promesa y miedo, amor. El verdadero viaje apenas empezaba. Perfecto. A seguir, comienza a parte 3 de Mitad Hada, la canción prohibida, escrita integralmente en español, preservando o tono emocional, o contexto mágico y a ambientación mexicana. El amanecer sobre las montañas de Oaxaca traía una calma engañosa. Aurora observaba el paisaje extendido frente a ella, donde los tonos dorados del sol fusionaban las cumbres con el cielo.
Toda esa belleza terrenal contrastaba con el caos que ardía en su mente. No sabía cuánto tiempo podrían permanecer a salvo antes de que el Consejo Oscuro encontrara un modo de cruzar. Lir permanecía de pie a unos metros, siempre alerta. Su silueta recortada contra el horizonte parecía una estatua de otro tiempo, un guerrero extraviado entre mundos. Aurora lo miró con gratitud y rabia contenida. Lo había arrastrado a su lucha, tal vez para perderlo una vez más. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó ella con voz baja. Encontrar un refugio. Este mundo te debilita tanto como te oculta. Son mis raíces humanas. Aquí todo se siente más real. Y precisamente por eso es peligroso. Tu energía llama a los cazadores incluso desde lejos. Aurora suspiró. No puedo seguir huyendo. Nibra murió por ayudarme. Si los antiguos están aquí, tengo que hallarlos antes de que Hiladia atraviese el velo. Hablas como si fuera sencillo. Nada que vale la pena lo es. El aire comenzó a agitarse. Un grupo de aves negras surgió del bosque cercano, revoloteando en círculos antes de dispersarse. Lir frunció el ceño. No estamos solos. Descendieron hacia un valle donde ruinas prehispánicas emergían cubiertas de musgo. Las piedras talladas mostraban símbolos que Aurora podía leer sin saber cómo, un idioma olvidado que resonaba en su sangre feérica. Cada glifo parecía murmurar fragmentos de melodía. El puente de los dos soles, susurró. ¿Qué dijiste? Eso dice aquí. Parece que este lugar es más antiguo de lo que imaginamos. Mientras examinaban el sitio, un anciano apareció entre los pilares derrumbados. Tenía el cabello trenzado y ojos del color del humo. Se apoyaba en un bastón tallado con runas semejantes a las que rodeaban el templo. Han tardado mucho, dijo en voz firme. Lir levantó la espada instintivamente, pero el anciano levantó la mano. Si hubiera querido dañarlos, no estaríamos hablando. Aurora se adelantó. ¿Quién es usted? Fui llamado Khan. Guardián del canto original, último eco de los primeros días. Tú eres Aurora, la mitad hada. Como lo sabe, la tierra susurra más de lo que crees. El anciano la condujo hasta una cámara subterránea donde un mural mostraba dos figuras unidas por una corriente de notas musicales. Una pertenecía claramente al linaje feérico, la otra humana. Antes de que existiera el velo, explicó Khan, los mundos eran uno solo. El canto era el lazo. Pero cuando la avaricia creció, los mundos se separaron y el sonido fue prohibido. Aurora tocó el mural. Mi madre sabía algo de esto. Lo llamó la canción prohibida, porque canta el equilibrio entre la luz y la sombra. Si una mitad canta sin la otra, todo se rompe. Lir se acercó receloso. ¿Y cómo se restaura el equilibrio? Con un sacrificio, siempre con uno. Aurora sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de sacrificio? Khan la miró con compasión. Debe cantar con el corazón atado al suyo opuesto. La unión de amor verdadero entre dos naturalezas contrarias despierta el poder completo, pero también los consume. El silencio siguiente fue insoportable. Lir la observó de reojo, evitando cualquier gesto que revelara lo que ambos temían comprender. El anciano extendió las manos, entregándole un colgante similar al que ella había forjado en su taller semanas atrás. Cuando llegue el momento, este símbolo resonará. Pero recuerda, si lo usas antes de tiempo, el velo se cerrará para siempre, sepultando ambos mundos. De pronto, una vibración atravesó el templo. Piedras comenzaron a caer y un rugido estremeció el aire. «¡Nos encontraron!», gritó Lir. El viejo Khan alzó el bastón, dibujó un círculo luminoso y empujó a Aurora hacia él. «¡Corre! ¡Yo los detendré!». Aurora dudó. «No te dejaré morir».
Ya he muerto demasiadas veces, respondió con una sonrisa cansada. Esta vez permíteme nacer contigo. El suelo se abrió en una espiral de luz. Lir la tomó del brazo y la arrastró fuera del templo justo cuando la cima colapsaba. Detrás de ellos, las sombras del consejo oscuro devoraban los restos del santuario. Corrieron hasta caer exhaustos entre los magueyes. El olor de la tierra los ancló a la realidad. Aurora se dejó caer mirando al cielo. Cada vez que intento salvar a alguien lo pierdo. Caán eligió su destino, dijo Lir, limpiándose la sangre de la frente. No cargues con lo que no te pertenece. ¿No lo entiendes? Todo esto empezó por mí. No. Él sostuvo su mirada. Empezó mucho antes de ti, pero quizá pueda terminar contigo. Esa noche buscaron refugio en una cueva. El eco del agua que caía del techo acompañaba el silencio entre ambos. Aurora intentaba dormir, pero el recuerdo de las palabras del anciano la atormentaba. La unión de amor verdadero entre dos naturalezas contrarias. Lir, dijo ella, apenas en un susurro, ¿alguna vez amaste a alguien? Él no respondió de inmediato. Observó el fuego y una sombra cruzó su rostro. Los guardianes no amamos, aprendemos a recordar, no a sentir. Eso no responde mi pregunta. Sí, confesó al fin, una vez. Aurora lo miró en silencio, comprendiendo que aquel dolor aún lo acompañaba, invisible como sus alas plegadas. Antes de poder decir más, un brillo extraño apareció en la entrada de la cueva. Una esfera flotante pulsaba con luz azulada. Aurora se levantó. ¿Qué es eso? Un emisario del consejo. ¡Atrás! La esfera se expandió y tomó forma humana. Era Illadia, la reina traidora, proyectada en una imagen de poder. Su rostro perfecto mostraba serenidad cruel. Finalmente, la canción vuelve a resonar en el mundo mortal. ¡Qué insignificante refugio eligieron! No puede atravesar, dijo Lir, desenvainando su espada. No necesito hacerlo. Bastará con que ella me escuche. Illadia dirigió su voz a Aurora. No eres enemiga mía, niña. Eres mi promesa. Juntas podemos restaurar el reino y no tendrás que elegir entre tus dos mitades. Aurora apretó los puños. No quiero un reino. Quiero libertad. La libertad jamás fue gratuita. Tu madre lo aprendió tarde. El espectro sonrió y se desvaneció, dejando un aroma dulzón, casi floral, que helaba el alma. Aurora se dejó caer, con el corazón en llamas. «Usa mis propios miedos contra mí», murmuró. Lir la observó en silencio. Eso es lo que hace la oscuridad. Busca las grietas y se instala allí. Pasaron los días escondidos. Aurora comprendía lentamente la extensión de su poder. Podía sentir la vibración de las montañas, escuchar melodías en la lluvia e incluso comprender el lenguaje de las mariposas monarca que migraban sobre su cabeza. México, con todo su misticismo, respondía a su naturaleza feérica. El país entero parecía un puente viviente entre mundos. Una tarde llegaron a una comunidad aislada. Los habitantes, al verla, se persignaron discretamente. Una anciana se acercó. «Hija del velo», dijo en zapoteco, «la tierra te esperaba». Lir se tensó, pero Aurora comprendió el idioma como si lo hubiera hablado toda su vida. «No soy un peligro, solo busco refugio». El peligro no siempre llega de fuera, a veces crece dentro de uno. La mujer los guió hasta una casa humilde adornada con símbolos mayas y velas encendidas. «Aquí podrás descansar. Pero recuerda, los dioses escuchan las canciones incluso cuando los hombres las olvidan». Aquella noche, Aurora se sentó junto al fuego y comenzó a tararear una melodía antigua. Lir la observaba, consciente de que cada nota podía abrir una ventana entre los mundos. «Si continúas, podrías atraerlos, y si no continúo,
Nunca sabré quién soy, respondió con calma. El sonido se amplificó. El fuego cambió de color. En la pared apareció la sombra de su madre, más nítida que nunca. No temas Aurora. amar. Solo a través del amor la canción será completa. La sombra desapareció. Lear se acercó y tomó su mano. Esa canción acabará con nosotros, o nos hará renacer. Ella dio un paso más cerca. No quiero esconderme más, Lear. El aire se volvió denso, el fuego tembló. Por un instante, los reinos se entrelazaron y todo desapareció excepto ellos dos. En ese momento, el universo pareció contener la respiración, pero algo los interrumpió. Un temblor sacudió el suelo y un grito resonó desde el exterior. Salieron corriendo. En el cielo, un portal oscuro se abría sobre el valle. Desde él descendían figuras aladas, y Lladia había cruzado. Antes de proseguir, si te gustan historias como esta, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos acompañas. Tu apoyo mantiene viva la magia de estas narraciones. Aurora miró hacia el portal. Lear desenvainó su espada. Se terminó el tiempo de los escondites, dijo él. Entonces que empiece el de las canciones. La luz azul que emanó de ella iluminó todo el valle. El choque final entre la oscuridad y la melodía recién comenzaba. Perfecto. A seguir, presento a parte 4 de Mitad Hada, la canción prohibida, escrita integralmente en español, mantendo a continuidade emocional y un contexto mágico mexicano. El cielo sobre el valle se abrió en un grito de luz negra. Aurora y Lear apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el primer ejército del Consejo descendiera por el portal. No eran completamente feéricos ni humanos, criaturas forjadas de sombra líquida, con alas que reflejaban los miedos de quienes las miraban. El aire vibraba como si el mundo humano rechazara aquella invasión. Los magueyes ardieron con fuego azul, y las piedras del suelo comenzaron a desprender notas que solo Aurora podía oír. La tierra estaba viva y respondía. ¡Atrás!, gritó Lear levantando su espada. ¡No permitas que te toquen! Aurora alzó las manos, canalizando la melodía que emergía desde su interior. La canción se desplegó como una onda de luz que desgarró el aire, golpeando a las criaturas y haciendo que el portal titilara. Pero cada acorde drenaba algo de su alma. Sintió cómo su humanidad se desvanecía poco a poco. Los aldeanos salieron de sus casas, horrorizados, muchos persignándose, otros cayendo de rodillas al verla envuelta en llamas sonoras. ¡Es un castigo divino!, gritó un hombre. ¡No, es protección!, respondió la anciana. ¡Cántale, hija del velo! ¡Haz que recuerden el equilibrio! Aurora apenas podía sostenerse. Lear la tomó por los hombros. «Detente. Estás invocando el poder completo». «No tengo opción. Si no cierro el portal, Lladia entrará completamente». Sus voces se mezclaban con el estruendo. En medio del caos, una figura descendió entre los rayos, alta, majestuosa, envuelta en un manto negro. Lladia había cruzado por completo. Sus ojos eran dos pozos de galaxias, su rostro una perfección de mármol y odio. «¡Qué decepción!», dijo con voz melódica. «Tan cerca de la grandeza y eliges ser mortal». Aurora apretó el colgante que Khan le había dado. «No vine a ser reina de tu oscuridad, vine a devolver el equilibrio». Lladia sonrió. «El equilibrio es una ilusión creada por los frágiles. Solo existe el poder». Con un gesto, lanzó una llamarada de energía que destruyó parte del valle. Se interpuso, absorbiendo el impacto. Su grito resonó hasta los montes. Aurora corrió hacia él, desesperada. «¡Lear! ¡No!». Él cayó de rodillas, pero aún sostenía la espada. «Aún puedo luchar». Lladia se acercó flotando. Tan fiel, tan trágico.
Los guardianes siempre mueren por causas que no les pertenecen. Aurora la enfrentó con el corazón latiendo al ritmo de una melodía que ya no controlaba. Si la canción une mundos, también puede dividirlos otra vez. Y destruirás lo que amas. ¿Estás dispuesta a eso? El dilema brilló en sus ojos. Lir la miró con la respiración entrecortada. Hazlo, dijo con voz débil. No dejes que me convierta en otro monstruo de su ejército. Ella negó, lágrimas cayendo. Sin ti no hay canción completa. Entonces cántala conmigo. Lir la tomó de las manos. De su pecho emergió una luz plateada, el eco de su esencia feérica. Aurora respondió con el tono dorado de su alma humana. Ambas luces se entrelazaron, generando una sinfonía que atravesó el cielo, y Ladia gritó, intentando contener la vibración, pero el poder de dos naturalezas unidas era imparable. El portal comenzó a fracturarse, la oscuridad absorbida hacia su interior. Sin embargo, la fuerza los consumía también. Aurora sintió que su cuerpo se disolvía, que su corazón y el de Lir latían como uno solo. «No te soltaré», murmuró, «ni siquiera si el mundo desaparece». La luz final explotó, bañando todo en silencio. Cuando el polvo se asentó, el portal había desaparecido. Las criaturas se desintegraban en motas de ceniza. El valle estaba en ruinas, pero el mundo seguía entero. Aurora cayó al suelo, exhausta. Buscó a Lir entre los restos. Por un instante creyó verlo, pero solo encontró la espada cubierta de escarcha. «No, por favor», susurró abrazándola. «No te atrevas a dejarme». El sonido del viento respondió. Nada más. Los días siguientes fueron difusos. Los aldeanos la ayudaron a sobrevivir, pero ninguno se atrevía a mirarla directamente. Decían que su voz aún hacía vibrar el aire. Un atardecer subió sola hasta una colina. Allí, donde el fuego había arrasado todo, crecía una flor negra con reflejos azules. De su centro emanaba una melodía tenue. Aurora la reconoció. Era el mismo tono de Lir. Se arrodilló ante la flor, comprendiendo que su esencia había quedado fundida en el canto del mundo. «No desapareciste», susurró. «Te volviste canción». A partir de ese día, Aurora comenzó a recorrer México, ocultando su verdadera naturaleza, buscando los lugares donde el velo se debilitaba. En cada sitio, escuchaba ecos de la armonía que habían creado juntos, asegurándose de que la oscuridad no encontrara un nuevo portal, pero los sueños no la dejaban en paz. Noche tras noche veía el rostro de Hiladia, esperando, tejiendo nuevos caminos entre dimensiones. Sabía que aquello no había terminado. Una tarde en un mercado de Tlacolula, mientras caminaba entre los puestos, una voz la llamó discretamente desde el fondo de un callejón. «Pensé que no volvería a verte». Su corazón se detuvo. Aquella voz no podía ser. Giró, y allí estaba él. Lir, o al menos algo que recordaba serlo, más pálido, más silencioso, con un brillo espectral en los ojos. «¿Cómo?», balbuceó Aurora. «Te diste al canto». Y me devolvió. «Pero ya no pertenezco a ningún lado». Ella se acercó, temblando. «Eres real». «Lo suficiente para recordarte, pero no lo bastante para quedarme». Aurora sintió que el alma se le desgarraba otra vez. «¿Por qué?». «Porque la canción no terminó. El velo se cerró, pero la raíz de la oscuridad aún late dentro de ti. Hiladia no murió. Está aquí, respirando a través de tus notas». Ella retrocedió, horrorizada. «No, eso no puede ser. Te mostraste compasiva, y la compasión deja grietas». Lir dio un paso atrás, la mirada cargada de tristeza. «Debo irme. Si permanezco, mi presencia atraerá lo que resta del consejo, pero te daré una advertencia. Cuando cantes de nuevo,
Canta con el alma, o ella cantará por ti. Aurora intentó detenerlo, pero su cuerpo se desvaneció en luz, dispersándose entre el polvo del atardecer. Esa noche, sentada frente a una vela encendida, Aurora decidió cumplir la misión sin miedo. Si la oscuridad residía en ella, aprendería a dominarla. Si debía perderlo 1000 veces más, lo haría, siempre que el mundo siguiera vivo. Sus ojos reflejaban un nuevo brillo, no solo el de la tristeza, sino el de quien acepta su destino con fuerza. Antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos ves. Tu apoyo permite que sigamos narrando mundos como este. El viento de Oaxaca se levantó, llevando consigo la última nota de un canto antiguo. Aurora cerró los ojos y sonrió con lágrimas silenciosas. La canción prohibida aún no había terminado. Solo cambiaba de tono. Los días que siguieron al encuentro con el espectro de Lir fueron una mezcla de nostalgia y vigilancia. Aurora recorría caminos rurales, pasando por pueblos donde las historias del ángel de las luces azules ya eran leyenda. Nadie la reconocía, aunque los niños aún dibujaban su silueta en los muros, como si fuera una protectora invisible. Pero el silencio entre las montañas no traía paz. Cada atardecer escuchaba la misma melodía, una nota baja, constante, como un corazón oculto bajo la tierra. La magia del canto no había desaparecido, solo dormía esperando su llamado. Una tarde, mientras cruzaba una vereda entre milpas, el viento cambió bruscamente. Los tallos comenzaron a moverse con un ritmo extraño, casi humano. Aurora detuvo el paso. El aire olía a tormenta y el cielo se cubría de nubes violetas. Desde la lejanía, un sonido metálico se extendió como un latido de guerra. «Otra vez», susurró. De entre la bruma aparecieron 3 figuras encapuchadas. No eran aldeanos. Sus ojos brillaban con reflejos verdes. «Hemos venido por la portadora del canto», dijo uno. «El consejo oscuro no olvida las deudas». Aurora retrocedió. «El consejo murió con Illadia». «El consejo no puede morir», respondió otro, mostrando dientes afilados. «Se reencarna en las sombras que sembró». La joven alzó las manos, pero esta vez no entonó una nota. La canción, en cambio, la buscó a ella. El sonido emergió del suelo, del aire, de los árboles. Un zumbido armónico. Las figuras gritaron por completo, como si algo invisible les desgarrara desde dentro. En segundos se disolvieron en humo. Aurora cayó de rodillas aturdida. «No lo controlé. Otra vez». Desde las ramas de un ahuehuete cercano, una voz masculina respondió: «Porque ya no puedes separarte de ello». Aurora levantó la cabeza. Un hombre joven, de ojos dorados y cabello oscuro, la observaba desde la penumbra. Llevaba un talismán de jade y plata colgado al cuello. «¿Quién eres?», preguntó ella. «Un vigilante. Los humanos me llaman Shav, pero mi verdadero nombre se lo llevó el viento hace siglos». Descendió ágilmente del árbol y se inclinó ante ella. «Te estuve buscando, mitad hada. El canto que cargas vibra en cada monte de este país. No tardarán en despertar los antiguos guardianes. Ya los conocí y murieron. Ningún guardián muere por completo», sonrió levemente. «Incluso Lir sigue entre nosotros, aunque no como crees». Aurora frunció el ceño. «¿Qué sabes de él?». «Basta con decir que lo vi cruzar los senderos del sueño. Está intentando llegar a ti antes de que el consejo recupere su voz». El aire se tensó. Aurora sintió una mezcla de esperanza y miedo. «¿Qué significa eso?». «Significa que la canción ha cambiado de dueño. Illadia no fue destruida, solo fue absorbida. Parte de ella vive dentro de ti, parte dentro de Lir. Y cuando ambos se reencuentren, el mundo decidirá si quiere renacer o perecer».
Aurora lo miró fijamente. Entonces debo encontrarlo. Y para eso tendrás que ir donde el canto nació, el desierto de los espejos. Los viajes de Aurora hacia el norte fueron cada vez más difíciles. En los pueblos cercanos a Durango empezaron a circular rumores de apariciones nocturnas, luces que cantaban entre las dunas. Al llegar, comprobó que el suelo mismo vibraba. Bajo las arenas existía algo antiguo, quizás un eco del primer velo. Xav se mantenía a su lado, enseñándole a filtrar las melodías que resonaban en su mente. «Escucha más allá del sonido», le decía. «La canción no se canta solo con la boca, sino con los recuerdos». Una noche acamparon al pie de una colina. El cielo parecía inmóvil, cubierto de estrellas que no parpadeaban. Aurora miró al horizonte. «A veces olvido cómo era mi vida antes de esto». «Eso es el precio de los mitos», respondió él con serenidad. «Cuando te conviertes en historia, pierdes la memoria, pero nunca la esencia». De repente, el suelo tembló. Del centro del desierto emergió un círculo luminoso. Aurora se levantó alarmada. «Es la entrada», susurró Xav, «pero no podemos bajar sin un vínculo». «Tengo uno», dijo ella, sacando de su bolso el colgante de Caan. El objeto brilló con intensidad al contacto con la arena. El viento se arremolinó y una espiral de luz los arrastró al subsuelo. Aparecieron en una gruta de espejos líquidos. Cada superficie reflejaba no solo su imagen, sino fragmentos de distintos momentos. Su infancia, la voz de su madre, la risa de Lir, la furia de Illadia. Era como caminar dentro de su propia alma. «Este lugar», susurró Aurora, «es el origen del canto prohibido». «Y su tumba», añadió Xav. Una figura surgió del reflejo central, caminando como si emergiera del agua. Era Lir, pero su piel tenía un matiz lunar y sus ojos brillaban en tonos cambiantes. Aurora corrió hacia él, pero Xav la detuvo. «Ten cuidado, no sabes qué parte de él está aquí». Lir miró su reflejo y luego a ella. «Aurora, has llegado demasiado lejos. Te busqué, dime que aún eres tú». Él sonrió con amargura. «Soy lo que queda de mí. Cuando la luz y la sombra chocaron, me dividí. La mitad que amaba se quedó contigo. La otra canta con Illadia desde dentro». Aurora sintió un nudo en la garganta. «Entonces aún tienes elección». «No, tú la tienes. Yo soy el eco que impediría que el canto complete su ciclo. Si cantas de nuevo, o ambos viviremos, o desapareceremos unidos». El eco de su voz repercutió por la caverna, como si el lugar mismo esperara la decisión. Xav dio un paso atrás. «El destino se ha escrito. Los guardianes solo observamos». Aurora cerró los ojos y respiró profundamente. «Cantaré, pero no para destruir, para sanar». Comenzó suave, dejando que las notas fluyeran del corazón. El sonido rebotó en los espejos hasta formar una sinfonía envolvente. Lir la acompañó, con esa mitad suya que aún obedecía al amor. Los reflejos mostraron rostros de ambos mundos. Hombres, hadas, ancestros y criaturas del velo. Todos unieron sus voces invisibles. El cielo sobre el desierto se iluminó como de día. Luego, un temblor sacudió la tierra. Uno de los espejos se agrietó, liberando una sombra gigantesca. Era Illadia, renacida, arrastrando cadenas hechas de notas negras. «Creíste que podías sanar con amor, pequeña, pero yo soy el corazón mismo del canto». Aurora se adelantó. «No, tú eres lo que queda del miedo, y el miedo ya no manda aquí». Cantó con fuerza. La melodía final tejió un tejido de luz que comenzó a envolver todo. Lir se incorporó, poniendo su mano sobre la de ella. «Ahora sí», susurró. «El canto es completo». El resplandor fue tan intenso que el desierto entero pareció desaparecer. Horas, tal vez días después,
Aurora despertó bajo un cielo despejado. No había ruinas ni espejos, solo arena bañada por la luna. A su lado Lir dormía tranquilo, más humano que nunca. Su piel cálida, sus ojos cerrados sin dolor. Por primera vez parecía en paz. Aurora sonrió entre lágrimas. Habían sobrevivido, al menos por ahora. Antes de que el silencio la envolviera, levantó la vista y murmuró suavemente para quien la escuchara: «Si sientes esta historia en tu corazón, suscríbete y dime desde dónde nos acompañas. Que la canción siga viva en cada rincón del mundo». El viento sopló una melodía que parecía darle la razón. Aurora se levantó y comenzó a caminar, dejando huellas sobre la arena. Cada paso una nota más de esa sinfonía infinita que llevaba su nombre. Perfecto. A seguir comienza a parte 6 de Mitad Hada, la canción prohibida. Escrita integralmente em espanhol, mantendo o mesmo tom poético, cinematográfico e emocional, com ambientação mexicana e continuidade direta da narrativa. El amanecer sobre el desierto de los espejos era distinto de cualquier otro. La luz no nacía del horizonte, sino de dentro de la arena, como si cada grano reflejara una memoria dormida. Aurora despertó lentamente, aún con la sensación del canto recorriéndole las venas. Podía sentir que algo había cambiado en ella y en el mundo. Lir seguía a su lado. Dormía profundamente, pero ya no emanaba la energía etérea de los Fae. Su respiración era humana, su piel cálida. Aurora lo observó largo rato, tratando de asimilar lo imposible. «Volviste», susurró, acariciando su mejilla. «Pero ahora perteneces aquí». El sonido del viento pareció responder. Muy a lo lejos, un murmullo se elevaba, casi imperceptible, repitiendo una melodía familiar. Aurora se levantó. La canción seguía viva. Mientras caminaba por el desierto, el paisaje comenzó a transformarse. La arena se convirtió en tierra fértil, y del suelo surgieron flores negras que se abrían al paso de su sombra. Cada flor entonaba una nota suave, componiendo una sinfonía viva. Aquella era la huella del sacrificio que habían hecho. «Este es el nuevo velo», dijo una voz detrás de ella. Lir estaba de pie, sosteniendo la espada como bastón. Parecía más frágil, pero sus ojos brillaban con una claridad que nunca había tenido. El canto no destruyó el mundo, lo reescribió. «Entonces sobrevivimos a Illadia», murmuró Aurora. «No del todo. Ella era parte del equilibrio. Su esencia está dispersa. Si desaparece por completo, el orden se romperá otra vez. Y si vuelve a unirse, podría renacer en otro cuerpo, en alguien que lleve dentro la duda suficiente». Aurora miró hacia el horizonte. «Entonces debo asegurarme de que nadie repita nuestros errores». Pasaron los días viajando hacia el sur. El desierto se abría paso a valles verdes, y los pueblos que antes temían la magia comenzaban a aceptarla como parte natural de las cosas. Sin embargo, los rumores volvían. En Veracruz, un grupo de monjes decía haber visto luces cantando bajo la luna. En Puebla, la lluvia caía al ritmo de melodías que nadie podía explicar. El canto se había diseminado y con él una nueva esperanza y un nuevo peligro. Una noche, mientras descansaban en una antigua hacienda abandonada, el sonido del agua cercana los despertó. De la fuente central emergía una figura envuelta en neblina, femenina y serena. «¿Quién eres?», preguntó Aurora. «Soy la voz de lo que queda del velo. Me llaman Alina entre los humanos. Los elementos me enviaron para advertirte. El canto ha despertado fuerzas antiguas. Algunos hombres quieren atraparlo, usarlo. ¿Hombres?», Lir arqueó una ceja. «¿Mortales?». «Sí, los que escuchan sin entender siempre intentan dominar lo que no les pertenece». La proyección se desvaneció, dejando solo el silencio roto por los grillos.
Aurora comprendió que su tarea aún no había terminado. A la mañana siguiente, mientras recogían sus cosas, Lear rompió el silencio. No sé si puedo seguir siendo solo humano. Algo en mí sigue llamando al otro lado. Aurora lo miró con ternura. Y algo en mí sigue recordando el tuyo. Pero tal vez eso sea el punto. No somos completamente uno ni otro. Somos lo que el mundo necesitaba para sobrevivir. El viaje los llevó a Xalapa, donde una tormenta persistente mantenía el cielo oscuro. La ciudad vibraba con energía mágica. Aurora sintió el canto pulsando bajo las piedras, como si las calles guardaran un latido antiguo. Allí, entre paredes cubiertas de humedad, descubrieron una sala secreta bajo una iglesia colonial. En su interior, un grupo de hombres rezaba frente a una esfera de cristal suspendida en el aire. Dentro de ella, un fragmento de sombra se agitaba violentamente. Lear retrocedió al sentir su resonancia. «Es Hiladia», susurró. «Han encontrado una forma de contener su esencia». Aurora dio un paso adelante. «¿Qué hacen con eso?». El sacerdote al mando alzó la vista. «Purificamos lo que queda. No sabes lo que esa criatura hizo. Si liberamos su energía, el mundo caerá». «No puedes purificar lo que fue parte del equilibrio», dijo Aurora con firmeza. «Si destruyes esa sombra, destruirás el canto entero». El hombre sonrió con ironía. «Entonces morirás con ella». Sacó una daga bañada en símbolos sagrados y avanzó. Antes de que pudiera atacarla, la esfera estalló. Una oleada de energía oscura llenó la sala. Aurora y Lear fueron lanzados contra la pared. Cuando se levantó, vio a los monjes atrapados en medio de un remolino de notas negras que los absorbían. «¡Lear!», gritó. Él la tomó de la mano, luchando contra la corriente. «No dejes que te lleve. ¡Canta!». Aurora respiró hondo y comenzó a entonar la melodía de unión. Las notas doradas chocaron con las sombras, generando un estallido de luz que iluminó toda la ciudad. Afuera, la tormenta cesó. Al abrir los ojos, el templo había desaparecido. En su lugar, una pradera se extendía donde antes había piedra. Lear estaba de rodillas, agotado pero vivo. Aurora cayó a su lado y apoyó la frente en su hombro. «Cada vez que cantamos, algo desaparece y algo nace», dijo él con voz débil. «Así es como el mundo respira», respondió ella. Esa noche, acamparon junto a un río. Aurora miraba el reflejo del agua cuando una presencia familiar la envolvió. «Sabías que no podías vivir sin mí», susurró una voz. Giró bruscamente. Y Yadia estaba allí, transparente, de ojos más humanos que antes. «No me venciste, solo me convertiste en eco. No quiero luchar más contigo», dijo Aurora cansada. «Si sigues aquí, ayúdame a equilibrar. El equilibrio no necesita amor ni fe, necesita propósito. ¿Cuál es el tuyo ahora?». Aurora respiró. «Cuidar que el canto no caiga en manos equivocadas. Entonces tendrás que decidir a quién amas más, a él o al mundo, porque pronto no podrás salvar ambos». Y Yadia desapareció. Aurora se quedó mirando el reflejo del río, temblando. Lear dormía sin saber que la amenaza había vuelto a crecer dentro de la melodía. Durante semanas viajaron hacia el occidente del país, buscando señales del eco oscuro. En Michoacán, durante la migración de las mariposas monarca, Aurora sintió el cosmos vibrar de nuevo. Miles de alas naranjas la rodearon, girando en espiral. En el susurro colectivo de las mariposas oyó la nota final del canto, aquella que aún no había sido cantada. «Lear», murmuró, «creo que ya sé cómo termina esta historia». «Dímelo». Él la miró con miedo y esperanza, con un silencio. «Antes de seguir, si sientes esta historia dentro de ti, suscríbete y deja tu comentario contando desde dónde nos acompañas.
Tu presencia mantiene vivo este canto eterno. Aurora miró las mariposas elevarse como una lluvia dorada. Supo que el final inevitable se acercaba, y que el amor entre ellos sería puesto a prueba una vez más. El canto prohibido aún tenía una última nota que esperar. Perfecto. A seguir comienza a parte 7 de Mitad Hada, la canción prohibida, escrita en español, mantendo a continuidade emocional, o tom poético e cinematográfico y o vínculo mágico como a atmosfera mexicana. Las montañas de Michoacán ardían bajo el sol de la tarde con un color que parecía hecho de oro y melancolía. Aurora y Lir caminaban entre los bosques de oyámeles, cubiertos por miles de mariposas monarca, que revoloteaban a su alrededor, como si les marcaran el camino. La vibración del aire cambiaba con cada paso. Las alas formaban un murmullo que no era del todo natural. Había música en su vuelo, un eco suave y persistente que parecía seguir el compás de los corazones de ambos. Aurora se detuvo frente a un tronco enorme y tocó la corteza. «Aquí», murmuró, «aquí acaba la melodía». Lir la miró en silencio. «¿Qué significa eso?» «Que el canto está esperando una decisión. Desde que Hiladia me habló junto al río, siento su presencia más fuerte. No lucha ya, pero tampoco duerme. Es como si quisiera que yo terminara lo que ella empezó». El viento sopló entre los árboles, llevando consigo un susurro que solo ella pudo oír. Toda canción termina donde el amor se calla. Lir se acercó lentamente, la sombra de las alas de las mariposas dibujando reflejos en su rostro, ahora humano. No confíes en ella. Hiladia siempre habla con medias verdades. No lo hago, pero tengo miedo de que tenga razón. ¿Temes perderme otra vez? Aurora negó levemente. Temo perder el sentido de lo que somos si sacrifico la melodía. Al ponerse el sol, se refugiaron en una cabaña abandonada. Las paredes estaban cubiertas de antiguos símbolos purépechas. Cada línea representaba un ciclo, una transición, la unión entre dos mundos. Dentro, el aire se sentía espeso, casi sagrado. «Este lugar es antiguo», dijo Lir. «Aquí los hombres hablaban con los vientos, y los vientos respondían», añadió Aurora sonriendo con melancolía. Encendieron una pequeña fogata. Durante horas hablaron poco. Los recuerdos trajeron de vuelta la historia que los había marcado. La primera mirada en el reino de la noche, la traición de Hiladia, la voz de su madre, el sacrificio, la muerte y el regreso. Todo seguía vivo dentro de ellos, latiendo. Cuando la noche cayó completamente, escucharon pasos afuera. Aurora se levantó de un salto, dispuesta a defenderse, pero pronto la sorpresa reemplazó el miedo. Era Shab, cubierto de polvo y con el cansancio de quien ha recorrido más de un mundo. «Por fin los encuentro», dijo con aliento agitado. «Necesitan oír esto. El Consejo Oscuro no ha muerto. Solo ha cambiado de nombre y rostro». Lir dio un paso adelante. «Habla claro». Shav asintió y desplegó un mapa hecho de hilos de plata. Sobre él, pequeños puntos de luz marcaban ubicaciones por todo México. Desde Veracruz hasta Sonora están surgiendo grietas donde el velo se adelgaza. Grupos de humanos que siguen la resonancia del canto están intentando abrir los portales. Se hacen llamar los hijos del horizonte. Aurora estudió el mapa con atención. ¿Quién los guía? Una figura envuelta en sombras. Dicen que es una mujer que canta con dos voces. El silencio cayó entre los tres. Aurora sintió el color desaparecerle del rostro. «No puede ser», Lir la tomó del brazo. «¿Qué sabes?» «Si Hiladia habita en mí y su eco existe fuera, eso significa que parte de su conciencia se desprendió. Y si esa parte está cantando, entonces quiere renacer completamente». Shav golpeó la mesa.
Entonces no tenemos tiempo. Si canta la última nota antes que tú, no habrá equilibrio, solo colapso. Aurora respiró hondo. Tengo que encontrarla. Eso te matará, advirtió Lir. Ella lo miró con la calma de quien ya decidió. Si no la enfrento, todo lo que salvamos se perderá. El viaje los llevó hacia el norte, atravesando carreteras desiertas y pueblos envueltos en supersticiones. La canción los guiaba, vibrando bajo el suelo, resonando entre los cerros. A veces, Aurora distinguía pasos invisibles siguiéndolos. A veces, escuchaba risas desde la nada. En Zacatecas, después de días sin dormir, encontraron lo que buscaban: un anfiteatro antiguo escondido bajo una cueva de obsidiana. Desde la entrada, un resplandor azul escapaba hacia los túneles. Aurora reconoció la energía al instante. Era suya y no lo era. Descendieron lentamente. En el centro del anfiteatro, una figura femenina flotaba. Su piel brillaba como vidrio en la sombra, y su voz llenaba el aire con un canto hipnótico que hacía temblar las piedras. «Bienvenida, mitad del eco», dijo la mujer sin dejar de cantar. Aurora sintió su pecho arder. «¿Quién eres?» «Soy lo que perdiste cuando elegiste el amor. Soy el resto de Illadia, pero también la parte de ti que rechazaste». El rostro de la sombra era idéntico al suyo. «Tú y yo somos lo mismo», dijo Aurora temblando. «No, tú eres la melodía, yo soy el silencio entre las notas. Juntas somos la canción completa». El suelo vibró. Desde las paredes comenzaron a emerger figuras humanas, los llamados hijos del horizonte. Todos cantaban al unísono, tejiendo una armonía oscura que crecía en intensidad. Lir desenvainó su espada. «Tenemos que detenerla». Aurora negó con un gesto. «No, si ella es parte de mí, no la destruiré». Cerró los ojos y dio un paso adelante. La voz de la sombra aumentó, intentando arrastrarla. Pero Aurora comenzó a cantar también. Su melodía era diferente, dulce y melancólica, cargada de humanidad. El aire se llenó de ambas voces luchando y fusionándose hasta que ya no se distinguía cuál era cuál. Los hijos del horizonte cayeron de rodillas, cegados por la luz que se expandía desde el centro. Shaf cubrió su rostro. Lir corrió hacia ella, pero un muro de energía le impidió acercarse. Aurora flotó en medio del anfiteatro, rodeada de luz y oscuridad entrelazadas. «No me resistas», susurró su otro yo. «Somos una sola verdad. Entonces canta conmigo». Lo hicieron. Juntas entonaron una melodía que las disolvió en la claridad. Cuando el último acorde resonó, la cueva entera tembló. Las rocas se abrieron dejando pasar un haz de luz hacia el cielo. El eco se extendió por kilómetros, atravesando pueblos y montañas. El canto había cambiado para siempre. Horas después, entre los escombros, Lir buscó desesperado. Entre el polvo halló el colgante de Aurora, todavía brillando. Al tocarlo, escuchó su voz dentro de su mente. «No llores, no me perdí, estoy en cada nota del viento». Cayó de rodillas, dejando que las lágrimas se mezclaran con la tierra. Shav se acercó lentamente. «Lo consiguió», dijo con suavidad. «Sí», asintió Lir. «Pero el equilibrio solo existe mientras alguien lo recuerde. Miren al cielo. Las mariposas monarca, miles de ellas, cruzaban rumbo al norte. Y entre su vuelo, un sonido apenas perceptible susurraba el nombre de Aurora. Antes de que acabe este fragmento, si sientes el peso de esta historia y su belleza, suscríbete y cuéntame desde dónde nos escuchas. Cada voz mantiene viva esta melodía entre mundos». Lir levantó la mirada. «Si el canto vive, entonces ella también». Y con el sol poniente reflejado en la obsidiana rota, comenzó a caminar, decidido a encontrar el lugar donde el viento aún pronunciaba su nombre. Perfecto. A seguir, comienza a Arte 8, de mitad hada,
La canción prohibida, escrita em espanhol, mantendo a continuidade, o tom emocional e a ambientação mística mexicana. El amanecer sobre Zacatecas llegó envuelto en un silencio que se sentía sagrado. Lir permaneció de pie entre las ruinas del antiguo anfiteatro, con el colgante de Aurora colgando de su mano. Habían pasado horas desde que el canto final resonó, y aunque ya no había luz sobrenatural ni sombras acechantes, el aire aún vibraba con memoria. La tierra misma parecía distinta, más viva, más atenta. Los aldeanos que se atrevieron a acercarse hablaban de oír notas en el viento, de ver reflejos de una mujer entre las flores negras que nacían al amanecer. «Ella sigue aquí», murmuró Lir. Shab, que observaba desde una roca cercana, asintió. «Los que se disuelven en el canto nunca desaparecen, se vuelven parte del equilibrio». «No quiero equilibrio», replicó Lir, su voz quebrada. «Quiero verla». El guardián lo miró en silencio. «Y la verás, pero no como esperas». Durante los días siguientes, Lir comenzó a soñar. Cada noche, la misma visión. Un lago rodeado de mariposas, la voz de Aurora guiándolo con suavidad. «Sigue el río donde el cielo se vuelve rojo. Allí, al despertar, encontraba rastros de polvo luminoso sobre sus manos. Interpretó eso como una señal. Decidido, comenzó su viaje hacia el sur, siguiendo el cauce del río Balsas, que los antiguos llamaban el Camino del Canto. Shaf lo acompañó durante un trecho, pero se detuvo en Morelia. «De aquí en adelante», dijo el guardián, «lo que encontrarás no pertenece a este mundo». Lir continuó solo. El paisaje cambiaba a medida que descendía. Los bosques se tornaban selvas, los caminos se estrechaban y el aire adquiría un perfume de vida y descomposición. A veces escuchaba risas femeninas flotando entre los árboles. A veces veía su sombra proyectarse 2 veces sobre el suelo. Sabía que los límites del velo se estaban moviendo. Al tercer día, llegó a una cascada escondida en medio de una pared de piedra rojiza. Allí, la luz del atardecer se reflejaba sobre el agua como un manto líquido de color fuego. Lir cayó de rodillas. «El cielo se vuelve rojo», susurró. «Aquí estás». Del interior de la cascada surgió un destello. Una figura femenina caminó sobre el agua, compuesta de luz dorada y niebla. Aurora, no completamente humana, no completamente hada. Medio canto, medio silencio. «Pensé que te había perdido», dijo él con la voz rota. «Nunca se pierde lo que se canta con verdad», respondió ella. El viento sopló, y con él llegaron notas que parecían mezclarse con su respiración. Lir alargó la mano, pero su cuerpo atravesó la forma etérea. «No puedo tocarte. Tu mundo y el mío aún no están listos para unirse», dijo Aurora con dulzura. «Pero la canción no terminó. Hay una última estrofa escrita en la vida que nacerá después de nosotros». Las mariposas descendieron, posándose sobre el agua. Aurora las miró. «Los hombres seguirán intentando poseer la melodía. Y tú, Lir, deberás protegerla una última vez». El guerrero bajó la cabeza. «¿Cómo, si ya no soy más que un recuerdo? Porque el recuerdo es también melodía. Estás hecho de la canción tanto como yo». El eco de su voz lo envolvió, suave y profundo. Aurora comenzó a iluminar todo el lago. «No llores por mí, vive. Cada amanecer es un verso que sigue al nuestro». Y con una sonrisa serena, desapareció entre la luz. Lir sintió que el pecho le dolía, no de tristeza, sino de plenitud. Comprendió que ella no había muerto ni se había perdido. Se había fundido con la tierra, con el aire, con el sonido. Era el canto del país entero. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas que parecían moverse al compás de una melodía desconocida. Por toda la región, la gente soñó con una mujer de ojos luminosos y un hombre alado que cruzaba los cerros, protegiendo los caminos.
La leyenda del canto prohibido se volvió plegaria. Semanas más tarde, Lir llegó a Ciudad de México. La urbe, vibrante incluso en la noche, parecía profundamente humana. Y sin embargo, él sentía el pulso del velo bajo el concreto. En las plazas, niños tarareaban nuevas canciones. En los murales aparecían figuras aladas sin que nadie las pintara. Decidió instalarse cerca de Coyoacán, en una pequeña casa detrás del canal. Pasaba los días escribiendo versos que nadie leería y las noches escuchando el viento. Era su forma de mantenerse cerca de ella. Una madrugada, el sonido de la lluvia lo despertó. No era una lluvia cualquiera. Cada gota resonaba como una nota musical. Al salir, vio que en el jardín florecían plantas negras con pétalos azulados, las mismas del Valle de Oaxaca. Sonrió, reconociendo el mensaje. «Sigues cantando conmigo», susurró al cielo. Durante los meses siguientes, su vida se volvió silenciosa pero plena. A veces, cuando el sol bajaba y los reflejos de agua llenaban las calles, la silueta de Aurora aparecía entre los charcos. No hablaba, solo sonreía, y eso bastaba. Un día, al caer el crepúsculo, un niño tocó su puerta. Llevaba un cuaderno en las manos. «Señor, mi abuela dice que usted sabe cosas de las canciones que curan». Lir sonrió y se inclinó para mirarlo a los ojos. «Las canciones no curan, muchacho. Enseñan a recordar». El niño insistió. «Entonces enséñeme una». Lir tomó el cuaderno, lo abrió y trazó una serie de notas antiguas. «Cántala solo cuando el cielo esté quieto», le dijo. «Y prométeme que siempre cantarás con el corazón». El niño asintió y se alejó corriendo. Horas después, cuando la luna ocupó el cielo, Lir se sentó frente a su mesa. Sintió algo extraño, una calma absoluta. El colgante de Aurora comenzó a brillar una vez más. Lo tomó con cuidado. «Ya cumplí, ¿verdad?», susurró. El cuarto se llenó de una brisa suave. Una voz conocida respondió desde todas partes. «Sí, y ahora el canto puede descansar». Lir cerró los ojos. Su cuerpo se disolvió lentamente en un destello plateado que flotó hacia el cielo. Desde esa noche, cada vez que el viento pasa por las calles vacías de Coyoacán, se escucha una melodía apenas audible, mitad humana, mitad feérica. Antes de avanzar hacia el final de esta historia, recuerda suscribirte al canal y contarme desde dónde nos acompañas. Tu voz es parte de este canto. Las mariposas, guiadas por el amanecer, cruzaron el cielo sobre la ciudad, y en su vuelo parecía escucharse una última promesa. El amor verdadero nunca muere, solo cambia de canción. Perfecto. A seguir comienza parte 9 de Mitad Hada, la canción prohibida, escrita en español, mantendo a intensidade emocional, a ambientação mística mexicana e a progressão natural da história. Décadas pasaron desde la noche en que Lir desapareció en la luz plateada. Con el tiempo, su historia y la de Aurora se transformaron en leyenda. En los pueblos del centro y del sur de México aún se contaban relatos sobre una mujer que hablaba con los vientos y un hombre que custodiaba las canciones del alma. Pero las leyendas, como los ecos, siempre encuentran nuevas voces. Una joven llamada Marisol caminaba por los mercados de Oaxaca, donde su madre vendía velas artesanales. Desde niña había sentido una conexión extraña con el sonido del aire. Podía distinguir los murmullos del fuego y entender el ritmo de los ríos. A veces, cuando estaba sola, el viento le susurraba una melodía que nunca había logrado imitar. Una tarde, mientras limpiaba el taller familiar, encontró un objeto enterrado en una caja de madera, un colgante de plata con una media luna invertida y una inscripción casi borrada. En cuanto lo tomó, una vibración recorrió la habitación. «¿Qué es esto?», preguntó su madre, entrando alarmada.
Solo un collar, respondió Marisol, aunque algo dentro de ella sabía que no era verdad. Esa noche soñó con un campo de flores negras bajo un cielo estrellado. En el centro, una figura femenina cantaba con voz dulce y poderosa. Cuando Marisol se acercó, la mujer la miró con ternura. «Te llamas Marisol, pero tu verdadero nombre fue dado por el viento», dijo. «Yo soy Aurora». Marisol despertó empapada en sudor. El colgante sobre su pecho brillaba con una luz tenue. Durante los días siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas. La gente del pueblo decía que el cielo cambiaba de color cuando ella pasaba. Los pájaros se detenían a escucharla cuando tarareaba canciones sin sentido. Los niños se reían porque decían que las flores le hacían caso. Al principio su madre pensó que eran simplezas del pueblo, pero pronto notó cómo el aire se doblaba alrededor de su hija. Una tarde, mientras Marisol cantaba sola en el patio, una ráfaga levantó las hojas del suelo y formó un remolino. En su centro apareció una silueta borrosa, masculina, con ojos luminosos. «¿Quién eres?», preguntó Marisol sin dejar de cantar. «Soy Lir», dijo la figura, «custodio del canto que conoces sin recordarlo». «¿Por qué puedo oírte?». «Porque llevas dentro la semilla del eco. Lo que Aurora y yo sembramos al final de nuestra historia florece en ti». Marisol lo observó sin comprender completamente. «Entonces, ¿soy una mitad hada?». «No, eres el puente completo, la unión de los dos mundos hecha carne». El brillo del colgante aumentó y Lir desapareció con el viento. Desde ese día, Marisol sintió una energía nueva dentro de ella. Su voz podía sanar la tierra, pero también despertarla. Si cantaba con alegría, los campos reverdecían. Si cantaba con tristeza, las ventanas del pueblo se estremecían. Empezó a comprender que su poder dependía de su equilibrio interior. Sin embargo, no todos lo veían como un milagro. Algunas personas, recordando viejas supersticiones, comenzaron a temerle. Decían que su canto traía desgracias, que detrás de las flores crecían sombras. Un grupo de hombres religiosos exigió que la muchacha dejara el pueblo. «Nadie debería hablar con palabras del otro mundo», gritó su líder. «El cielo no acepta medias sangres ni ecos de dioses antiguos». Asustada, Marisol huyó al anochecer. Caminó durante días, guiada por el compás del collar, hasta que llegó al valle del Mezquital, donde el desierto se volvía azul al amanecer. Allí, una choza solitaria la recibió. Dentro, una anciana de mirada profunda la esperaba. «Te estaba aguardando, niña del canto», dijo. «¿Quién es usted?». «Me llamo Shabilia», un nombre viejo para quien conoció a los guardianes. Marisol comprendió al instante quién era. La voz de la leyenda que había ayudado a Aurora y Lir en su tiempo. «Entonces, ¿tú sabes por qué me pasa esto?». «Sí, porque el canto prohibido nunca murió. Solo descansó esperando a una voz humana que no mintiera al cantar». La anciana la acercó al fuego. «El mundo está rota otra vez. Los humanos han ensuciado el aire y la tierra, y el velo que separa lo visible de lo invisible se está adelgazando. Los ecos del consejo oscuro despiertan como parásitos. Solo quien lleve dentro la melodía de Aurora podrá restaurar el equilibrio antes del colapso». «¿Y cómo lo hago?», preguntó Marisol. «Debes encontrar el corazón del canto. Está donde la primera nota nació, el lago de los espejos, en Chiapas. Pero no te atrevas a ir sola, el camino probará tu verdad». Marisol viajó con lo poco que tenía. Atravesó paisajes cambiantes, montañas donde las voces del viento parecían llamarla por su nombre. Cada paso la acercaba más al origen. Una madrugada, cuando la neblina cubría la selva, escuchó una melodía familiar entre las hojas. Era la canción de Aurora.
Siguió el sonido y llegó a un claro donde un viejo altar de piedra se erguía cubierto de musgo. Al tocarlo, el colgante brilló y un portal acuático se abrió frente a ella. Sin dudar, lo cruzó. Al otro lado, el mundo era completamente azul. El lago no reflejaba, sino que contenía estrellas vivas moviéndose bajo su superficie. Una figura emergió del agua, Aurora, joven, con los ojos llenos de una dulzura infinita. Sabía que vendrías. ¿Qué soy exactamente?, preguntó Marisol con los ojos llorosos. Eres la respuesta. Nuestra canción necesitaba una última voz para completarse. Yo fui la melodía, Lir fue el ritmo, y tú eres el eco que une ambos. El lago comenzó a vibrar, señal de que el velo entre los mundos se abría. Pero hay un precio, dijo Aurora. El canto te permitirá restaurar la armonía, pero a cambio te disolverás en la canción como nosotros. Marisol respiró hondo. Si eso salva el mundo, cantaré. El sonido que brotó de su garganta fue tan puro que el mismo cielo cambió de color. Desde la tierra, la gente vio como una luz dorada cubría el sur del país. Las montañas resonaron, los ríos se calmaron, y las mariposas monarca regresaron adelantadas a su migración. Así, los mundos volvieron a unir sus raíces. Aurora colocó las manos sobre las de la muchacha. Ya no soy la mitad hada. Ahora, gracias a ti, el canto es humano. El brillo envolvió ambas figuras hasta que no quedaron cuerpos, solo sonido. Durante 3 días, las notas flotaron en el aire hasta desaparecer suavemente. En los pueblos, las mujeres decían que el agua sabía más dulce desde entonces. Los niños aseguraban oír voces que los arrullaban al dormir. Nadie volvió a ver a Marisol, pero su madre contaba que cada amanecer escuchaba su risa mezclada con el viento. Antes de cerrar esta parte, recuerda suscribirte y contarme desde qué rincón nos acompañas. Tu voz es parte de este canto que trasciende el tiempo. Y mientras el lago volvía a su calma, una última mariposa emergió de la superficie y voló hacia el norte, como una nota final escrita por el destino. El amanecer sobre el lago de los espejos era un reloj detenido. Las aguas, quietas como el cristal, reflejaban un cielo que parecía recién nacido. De aquel lugar sagrado se había liberado la última nota del canto, y el mundo respiraba un aire renovado, más limpio, más vivo. Durante generaciones, la gente contó que algo había cambiado en México desde aquel día. Las estaciones se volvieron más amables, los animales migraban con precisión extraña, y en cada rincón del país surgían melodías sin autor conocido, pequeñas sinfonías que parecían nacer de la misma tierra. Nadie sabía explicar su origen, pero los sabios decían que era la canción prohibida completando su ciclo. Lo que comenzó en la melancolía de Aurora y el sacrificio de Lir había encontrado su eco final en Marisol. Sin embargo, el equilibrio nunca es estático. Siempre hay una nueva respiración después del silencio. 100 años más tarde, en un pueblo costero de Nayarit, un niño llamado Emiliano jugaba cerca de los acantilados. Cada tarde se sentaba junto al mar y escuchaba la forma en que las olas rompían. Algo en ellas le sonaba familiar, como si el agua tratara de decirle su nombre. Su abuela le contaba historias de una mujer que caminó entre los dos mundos y de un hombre que se convirtió en viento. A Emiliano le encantaba preguntar por ellos. ¿Crees que existieron de verdad?, decía mientras miraba el horizonte. Claro que sí, hijo, respondía la anciana encendiendo su lámpara. Si no fuera por su canto, el mar ya no tendría color. Una noche de luna llena, Emiliano escuchó una voz que emergía con el vaivén del oleaje. Era una melodía antigua, suave, que parecía conocer sus pensamientos. Fascinado, caminó hacia la orilla y vio algo brillar entre la espuma. Un pequeño talismán de plata, con forma de media luna invertida.
En cuanto lo tocó, el horizonte se abrió en una ráfaga de luz azul. Una corriente de notas flotó en el aire y por un breve instante el niño vio figuras danzando sobre el agua. Una mujer de cabellos de fuego, un hombre alado, una niña que cantaba con el alma del amanecer. «¿Quiénes son?», susurró. Una voz, dulce pero firme, respondió desde todas partes. «Somos el eco del principio, y tú, pequeño, eres el eco del futuro». El mar se calmó. Emiliano sostuvo el colgante en su pecho, y por primera vez en su vida cantó. Su voz era pura, ingenua, llena de verdad. El canto se mezcló con el sonido del mar y creó un acorde tan perfecto que las estrellas temblaron. Aquella noche, las comunidades costeras vieron luces sobre el agua que se movían como constelaciones vivas. Muchos pensaron que eran señales divinas, pero los ancianos del lugar reconocieron el signo. El canto había despertado una nueva generación. Emiliano creció con esa conexión. Dondequiera que iba, el viento lo seguía como un amigo fiel. Aprendió a escuchar sin miedo y a enseñar a otros a hacerlo también. En los pueblos que visitaba, la gente encontraba consuelo solo con oírlo tararear. En su voz parecía esconderse la memoria de miles de almas. Una tarde, mientras caminaba por una antigua hacienda abandonada, encontró un mural cubierto de polvo, una media luna, una flor negra y una mariposa monarca. Sin saber por qué, comenzó a llorar. «Ya los conozco», murmuró. «Ustedes me enseñaron a amar lo invisible». Esa noche soñó con Aurora. La vio de pie sobre un campo de estrellas, mirándolo con la misma ternura que regaló a Marisol. «El canto no nos pertenece», dijo ella. «Solo nos elige a quienes lo necesitamos». «¿Por qué a mí?», preguntó el joven. «Porque los humanos olvidaron escuchar, y tú has nacido en el silencio que crearon». El sueño terminó cuando la mariposa posó sus alas sobre su frente. Al despertar, se encontraba solo en la habitación, pero el aire olía a copal y notas flotaban invisibles alrededor. Los años pasaron. Emiliano se convirtió en un músico reconocido sin comprender realmente el origen de su talento. En su música había algo que hacía llorar y reír al mismo tiempo, un eco de esperanza ancestral. Nunca supo que cada una de sus composiciones cerraba una grieta del velo que de nuevo amenazaba con romperse bajo la sombra moderna del olvido, de la indiferencia, de la desarmonía. Hasta que un día, al regresar a su pueblo, encontró a su abuela dormida bajo el cielo. A su lado, el mar estaba extrañamente quieto. En su cuello, el colgante de plata brillaba tenuemente. Lo tomó con respeto y comprendió. El ciclo estaba a punto de repetirse. El viento cambió de dirección, trayendo consigo murmullos antiguos. Voces invisibles comenzaron a cantar alrededor, repitiendo una frase que él comprendió, aunque nunca la había oído antes. Toda canción necesita un corazón nuevo. Con lágrimas en los ojos, Emiliano tomó su guitarra y comenzó a tocar. No una melodía de su autoría, sino aquella canción sin nombre que el mar le había enseñado cuando era niño. Las olas respondieron. La tierra tembló. Desde las montañas hasta las ciudades, la resonancia viajó uniendo cada rincón, y cuando el último acorde se fundió con el ruido del océano, algo extraordinario sucedió. Las luces azules del primer amanecer regresaron. Aurora, Lir y Marisol aparecieron brevemente, no como espíritus, sino como memoria viva. Lo observaron con serenidad. «Lo has hecho bien», dijo Aurora. «Nuestra melodía seguirá girando mientras alguien recuerde cantar con el corazón». Marisol sonrió. «El equilibrio no es mantener el silencio, sino aprender a escuchar la diferencia entre el amor y el miedo». Lir levantó su mano y una brisa arrulló el rostro del joven.
El canto es tuyo ahora. Cuídalo. Emiliano asintió. Prometo no dejar que muera. El mar rugió con fuerza levantando un arco iris sobre las olas. Al disiparse, los tres habían desaparecido. En su lugar, miles de mariposas monarca alzaban vuelo, extendiendo el canto por todo el cielo. Desde entonces, cada año, cuando las mariposas regresan de su viaje, la gente asegura escuchar una melodía suave flotando entre los árboles. Los ancianos dicen que son los ecos del amor entre mundos, los jóvenes que es música del destino. Y al caer cada noche sobre el país, el viento sigue repitiendo en voz baja las últimas palabras de Aurora. No hay canción prohibida si nace del corazón. Si esta historia resonó contigo, suscríbete y cuéntame desde dónde escuchas este canto eterno. Que tu voz se una al coro de quienes recuerdan. Las estrellas siguen cantando, el velo sigue respirando. Y en algún lugar entre la noche y el amanecer, Aurora sonríe.